Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que está pasando en América Latina y sobre lo cual debemos estar informados por lo peligroso de la situación. Antes de comenzar quiero leerles un proverbio que me gusta mucho. Dice así: sabio es quien aprende de sus errores, genio es quien aprende de los errores de los demás. Hoy les propongo hablar sobre Chile y quiero hacerlo por dos razones. La primera razón es porque estoy viendo que en Cuba hay personas que están emitiendo criterios bastante erróneos respecto a la situación de Chile. Evidentemente, estos criterios están condicionados por la manipulación mediática de los medios de comunicación que forman parte de la política de desinformación del gobierno cubano. Y la segunda razón es porque he visto un vídeo de la Fundación para el Progreso, una organización chilena, una institución chilena, de la cual aprendo muchísimo y que tengo en gran estima, y este vídeo me ha dejado algo desconcertado. Yo hoy les voy a proponer mi análisis, mi punto de vista, mis reflexiones desde la recopilación de información que he hecho en internet, en las redes sociales, y la información que he tenido de personas directamente que están en Chile y de algunos intelectuales que se han pronunciado al respecto de esta situación. En mi caso, lo primero que yo hago para valorar una situación así como la que está ocurriendo en Chile es plantearme tres preguntas simples. La primera pregunta es: ¿quién está protestando? La segunda pregunta es: ¿contra qué están protestando? Y la tercera pregunta es: ¿qué quieren conseguir? Estas tres preguntas me sacan de lo abstracto y me llevan a lo concreto, a la raíz de la situación. La primera pregunta es el quién, es la parte esencial del conflicto, es el sujeto. La segunda pregunta identifica la otra parte del conflicto, el motivo de la protesta. Y la tercera pregunta identifica el objetivo del conflicto, el objetivo de la protesta. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién está protestando en Chile? Según los medios de comunicación aquí en España, en Cuba y varios medios de comunicación en el mundo en general, en Chile está protestando el pueblo chileno. Esto nos llevaría a pensar que en Chile hay una protesta popular masiva. Las protestas populares masivas, en especial las protestas populares en América Latina, normalmente son causadas por problemas económicos. Es decir, hay una crisis económica, una situación de pobreza, de desabastecimiento, de desempleo. Todo esto produce una protesta masiva, espontánea, ciudadana, popular. Pero esto no es lo que ocurre en Chile. Chile hoy no tiene una crisis económica. Chile es el país más desarrollado de América del Sur. Chile ha reducido en los últimos 30 años la pobreza de un 53% a un 6%. Chile tiene un PIB per cápita que en los últimos 30 años ha evolucionado desde $4.000 a $28.000. Y la economía chilena anualmente crece en un 3.7% de promedio. Y la desigualdad, si vemos el índice de Gini, la desigualdad también ha disminuido en Chile. Por otra parte, las protestas populares son normalmente masivas y pacíficas. Por lo menos las que hemos visto en España, en Francia y en el mismo Chile en otras ocasiones. Aunque es verdad también que dentro de estas protestas siempre hay elementos, siempre hay personas, elementos aislados que provocan actos violentos, lo que provoca a su vez que durante el cauce de la protesta se vayan cometiendo acciones violentas espontáneas y aisladas, o al final de la protesta se produzca siempre algún hecho aislado de violencia. Esto no es lo que está ocurriendo en Chile. Chile ahora mismo está bajo ataque. En Chile se han atacado de forma organizada y planificada estructuras sensibles como el metro, además de autobuses, tiendas, supermercados, centros comerciales, edificios, peajes, pequeños comercios. Todo esto se ha atacado de forma organizada, en especial las estaciones de metro.
Quemar una estación de metro, destruir con el fuego una estación de metro, es algo que no se puede hacer de forma espontánea. Los que hemos usado el metro, yo en mi caso, el metro de Madrid, que lo he usado durante años y lo conozco muy bien, los que hemos usado el metro sabemos que el metro está hecho precisamente para evitar catástrofes como los incendios. Por tanto, es muy poco probable que una estación de metro se incendie y se destruya de forma espontánea. Y si es muy poco probable que ocurra con una, pues imagínense que ocurra con varias y de forma sincronizada. Eso es prácticamente imposible. Eso nos lleva a pensar que estos ataques han sido preparados porque se requiere preparación, se requiere coordinación, se requieren recursos para poderlos llevar a cabo. Y además se requiere saber por dónde comenzar a prender el fuego. Explicado esto, podemos llegar a la conclusión de que en Chile no hay una protesta popular porque lo que ocurre no concuerda con la forma de proceder de las protestas populares. Por tanto, si no es el pueblo quien está protestando, ¿quién es? Chile ha sido durante décadas sometido a un brutal adoctrinamiento por parte de la izquierda. Y no solo en las escuelas y en las universidades, que son los sitios donde mayormente se adoctrinan, no, también en los medios de comunicación y mediante la cultura. Si miras las manifestaciones, si miras los saqueos, si te detienes a mirar con detalles quiénes son estos individuos que cometen estos actos vandálicos, vas a ver que estos grupos están formados por estudiantes adolescentes. Fueron los estudiantes los que comenzaron las protestas contra la subida de las tarifas del metro. O al menos eso es lo que ellos quisieron que nosotros pensáramos. Porque la realidad es que estos estudiantes, como adolescentes al fin, no tienen capacidad de organización, ni conocimientos, ni estructura para dirigir un ataque sincronizado tan complejo como la quema de varias estaciones de metro y al punto de destruirlas en su totalidad. Y por otra parte, las características de esas edades y el adoctrinamiento que hablaba antes al que han sido sometidos propicia que estos adolescentes sean dirigidos, sean controlados fácilmente por alguien que está moviendo los hilos desde las sombras. Explicado esto también, podemos también llegar a la conclusión de que, aunque los estudiantes están protestando, no son el sujeto, son simplemente la punta de lanza que usa el sujeto. Entonces, ¿quién es el sujeto? Recordemos lo que dijo el señor Nicolás Maduro cuando se le responsabilizó de las protestas violentas en Ecuador por el precio del combustible. Nicolás Maduro dijo: vamos mejor de lo que esperábamos y todavía lo que falta. Estamos cumpliendo el plan. Foro de Sao Paulo. Estamos cumpliendo el plan. ¿Ustedes me entienden? Aquí está el sujeto. Aquí está el que mueve los hilos desde la sombra. El Foro de Sao Paulo. Dirigido y financiado por el gobierno cubano y el gobierno venezolano, con la participación de casi toda la izquierda latinoamericana. Rosa María Payá ya se había referido al Foro de Sao Paulo y dejó ver que esta sería una de las posibles consecuencias de tener en América una organización como esta. Y por otra parte, la OEA también hizo referencia hace relativamente poco a este fenómeno destructivo que propicia el Foro de Sao Paulo y acusó a las dictaduras cubana y venezolana que intentan ganar los territorios que han ido perdiendo estos años atrás. Al sujeto, que es el Foro de Sao Paulo, con la dirección del gobierno cubano y el gobierno venezolano, tenemos que añadirle que en Chile actualmente han entrado muchísimos venezolanos y muchísimos cubanos debido a la política de descontrol de fronteras que tuvo Bachelet, al descontrol migratorio que provocó Bachelet. Entre estas personas se han introducido en Chile agentes de inteligencia cubana y venezolana. Y no es la primera vez que ocurre. La inteligencia cubana ha minado América del Sur entera, desde México hasta la Patagonia. Toda está minada de inteligencia cubana.
Algunos de estos agentes ya han sido expuestos o por lo menos identificados por los medios de comunicación y son estos elementos los que se han encargado de organizar en el terreno las protestas, los ataques contra el país chileno. No solo lo han hecho ellos, esto ha sido en contubernio con algunos diputados chilenos de izquierdas que hemos visto en las protestas también, y hemos visto incluso algunos decir que esto que está pasando es algo hermoso. A mí me resulta cuanto menos sorprendente que se destruya la infraestructura del metro y que se saqueen los pequeños comercios y los centros comerciales. Me resulta cuanto menos sorprendente que a un político a esto le pueda parecer algo hermoso, pues eso lo ha dicho una diputada chilena. Ya tenemos aquí la respuesta a la primera pregunta. El cerebro, el sujeto, la dictadura cubana y la dictadura venezolana, organizados en el Foro de Sao Paulo, con el brazo ejecutor de los infiltrados cubanos y venezolanos en contubernio con los políticos de izquierda chilenos, y como punta de lanza para los ataques, los estudiantes chilenos, que además por añadido son inimputables muchos de ellos por ser menores de edad, lo que empeora todavía la situación por el clima de impunidad que genera. Y a todo esto también hay que añadirle los siempre oportunistas que están y se suman a los saqueos, y algunos ingenuos que piensan que la solución es destrozar el país. De esos también hay algunos. Y por si fuera poco, algunos dirigentes de izquierda argentinos, por ejemplo, han dicho en sus redes sociales que estaban viajando a Chile para apoyar las protestas. Aquí tenemos el quién definido. Ahora vamos a la segunda pregunta, que es ¿contra qué están protestando? Según varios medios de información, incluyendo los medios cubanos, están protestando contra la pobreza, la desigualdad, las injusticias sociales, la corrupción, los ricos, la burguesía, todo este discurso de la izquierda que nos tiene acostumbrados. Vamos a reflexionar en algo, los invito a hacer una reflexión. En teoría, estas manifestaciones comenzaron como protesta contra las subidas de los precios del billete del metro, como os había dicho antes. Pero queman el metro. ¿Alguno de ustedes ha visto a algún rico viajando en metro, algún millonario viajando en metro? No. Los que viajan en metro son los trabajadores, la clase media, los estudiantes, los enfermos que van a los hospitales. Estos son los que usan el metro. Por tanto, el hecho de que se quemen las estaciones de metro es un ataque directamente contra los trabajadores, la clase media, los estudiantes, los propios estudiantes que eran los que en teoría protestaban contra la subida de las tarifas del metro, pues es un ataque directo contra ellos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear mayor tensión social. Además de paralizar la ciudad. Cuando atacas el metro, que es una de las principales infraestructuras de comunicación de cualquier ciudad, de cualquier capital, cuando lo atacas, cuando lo destruyes, paralizas prácticamente en su totalidad la ciudad. Los autobuses quemados. ¿Han visto ustedes igual algún millonario, algún rico, algún burgués viajar en autobús? No. Los autobuses los usan el pueblo, los trabajadores, la clase media, los jubilados, los estudiantes, y se han quemado los autobuses. Otro acto que apunta en contra del pueblo chileno, no en favor del pueblo chileno. Otro, por ejemplo, ¿cuántos ricos capitalistas, burgueses, imperialistas ustedes han visto comprar en los supermercados o en los pequeños comercios? Ninguno. Ahí compran los jubilados, los trabajadores, la clase media, y también se han saqueado y se han destrozado los pequeños comercios. Esto también es un ataque contra el pueblo de Chile para generar todavía más tensión. Tanto los supermercados como los pequeños comercios, las estaciones de metro, los autobuses, todo esto son fuentes de empleo. Personas que trabajan ahí, que ganan un salario y se ganan su vida trabajando ahí. Ahora todas estas personas van a ir a la calle. Todos estos puestos de trabajo se han destruido. Por tanto, esto es otro ataque contra el pueblo chileno para generar mayor tensión social. Por otra parte, todo el ataque a estas infraestructuras claves como el metro provoca que la inversión de capital extranjero en Chile se vaya. Todo el que pensaba invertir dinero para crear empresas y generar puestos de trabajo y riquezas ahí, se va. Por tanto,
Esta es otra muestra de que es otro ataque contra el pueblo chileno para generar mayor tensión social. Ahora mismo, ya las medidas que provocaban esas subidas de los precios del billete de metro, del precio del metro, han sido retiradas. Pero los saqueos siguen. Chile se continúa destruyendo a día de hoy. Las demandas ahora son contra el gobierno, contra el presidente pidiendo su renuncia, por ejemplo, y el presidente ya ha cambiado a varios miembros del gabinete de gobierno, pero tampoco han parado los saqueos y la destrucción de Chile. Continúa todavía. Protestaban por el estado de emergencia, por ejemplo, que se había declarado. Ya no está declarado y siguen todavía protestando. Si las protestas no son contra la subida de los billetes del metro, del precio de los billetes del metro, si no son contra el gobierno, si no son contra la pobreza, si no es contra nada de esto, ¿contra qué están protestando? La respuesta está en la demanda para cambiar la Constitución. Ahí está la clave del contra qué están protestando. Esto no es una protesta ni contra la pobreza, ni contra los precios del metro, ni en favor de los trabajadores de Chile, ni contra Piñera, no. Esto es un ataque al sistema chileno actual. Eso es lo que ocurre en Chile. Chile, se los he dicho ya varias veces, es el país más avanzado de América del Sur en muchos aspectos. Y estos avances comenzaron con Pinochet, aunque le duela a la izquierda admitirlo, comenzaron con Pinochet. Y comenzaron también con la intervención de los Chicago Boys, que no es un grupo de reggaetón como alguno me ha dicho. No, no son un grupo de reggaetón los Chicago Boys. Y este adelanto, estos avances se han mantenido durante décadas hasta el día de hoy. Y esto choca contra los intereses de la izquierda. Yo exhorto a los chilenos a que reflexionen qué pasa en cada país cada vez que se ha cambiado la Constitución. Cuba, por ejemplo, con la Constitución de 1976 se convirtió en una especie de satélite de la Unión Soviética. Y a día de hoy, después de otra Constitución que se aprobó en febrero de este año 2019, continúa todavía en Cuba el desastre económico que sigue empeorando año tras año y los cubanos nos seguimos hundiendo en la miseria año tras año sin ninguna libertad. Otro ejemplo es el venezolano. Chávez cambió la Constitución venezolana. La hizo a su medida para convertir Venezuela en una especie de finca personal. Y hoy Venezuela es el país más pobre de América con la inflación mayor prácticamente del mundo. Bolivia, otro ejemplo de cambio de constitución que ha permitido que Evo Morales se siga prolongando en el poder año tras año. Amigos chilenos y amigos cubanos desinformados, aquí tenemos la respuesta a la segunda pregunta. ¿Contra qué están protestando? Contra el sistema que ha traído por más de 30 años desarrollo y prosperidad a Chile. Contra eso están protestando, contra el sistema chileno. ¿Que es imperfecto? Lo es, sin dudas. ¿Que hay problemas? Los hay, sin dudas. Los chilenos lo sabrán mejor que yo. Pero la solución debería pasar por mejorar el sistema, no por destruirlo y mucho menos por sustituirlo por un sistema de izquierdas que ya hemos visto a dónde lleva a los países. Cada uno de los países que ha implementado el marxismo, el socialismo del siglo XXI que han inventado, cada vez que un país implementa eso, ya hemos visto la ruina que conlleva. Tenemos los ejemplos de Cuba y Venezuela ahí. No se pueden olvidar de esos ejemplos. Ha quedado respondida la siguiente pregunta. Vamos a la tercera. ¿Qué quieren conseguir? Ya hemos visto que el objeto de sus ataques no es ni el precio del metro ni un nuevo gobierno, por ejemplo. Como habíamos visto antes, están atacando el sistema chileno y quieren conseguir sustituirlo por un sistema de izquierda. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Una vez más, les invito a reflexionar en algo. Volvemos al Foro de Sao Paulo, dirigido por la dictadura cubana y la dictadura venezolana. Las dos dictaduras en quiebra y con sus respectivas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
Estos gobiernos necesitan una fuente de ingresos. Estos gobiernos necesitan dinero. El gobierno cubano está ahora mismo desesperado, no tiene dinero. Por eso ha implementado las nuevas medidas estas que dicen ellos que son nuevas, pero que no son nuevas. Ya hablé de ellas en un video anterior, con el objetivo de recaudar divisas. El gobierno cubano ya no tiene el ingreso de Venezuela, porque también está en quiebra Venezuela. Ya no tienen el ingreso de Brasil porque Bolsonaro no lo permite. Ya no tienen la financiación de Ecuador porque ya Correa no está en Ecuador. Bolivia tiene poco que ofrecer y Argentina, aunque el nuevo gobierno es favorable a esta ideología, probablemente terminen en un nuevo corralito, por tanto, tampoco van a financiar todos estos chiringuitos que hay montados. Y México, que es el último que ha llegado al club, pues todavía no está listo para poder ofrecer toda la financiación que requieren el Foro de Sao Paulo y el gobierno cubano en sí para funcionar. Y además México tiene al lado a su vecino de Estados Unidos que indudablemente le impondría algunas sanciones bastante incómodas al gobierno mexicano. ¿Qué le queda? ¿Qué les queda al gobierno cubano, al Foro de Sao Paulo y al gobierno venezolano? ¿Qué les queda? Chile, elemental, básico. Además, han ido preparando, principalmente el gobierno cubano, durante años ha ido preparando las condiciones con el adoctrinamiento y las infiltraciones en el país. Así queda respondida la tercera pregunta. ¿Qué quieren conseguir? Una nueva fuente de ingresos que mantenga al gobierno cubano, al gobierno venezolano y a toda esta estructura de izquierdas que va parasitando, va saltando de país en país por toda Latinoamérica, parasitándolos y extrayendo todas sus riquezas hasta que lo dejan en la ruina. Y ahora lo quieren hacer con Chile, quieren el dinero de Chile. Amigos chilenos, desde mi modesta opinión y mis modestos conocimientos sobre el país de ustedes, permítanme hacerles algunas recomendaciones por el buen futuro de Chile, creo yo. Quizá estas recomendaciones no sean la solución al problema, pero a lo mejor pueden contribuir en algo a mejorar la situación. Mi primera propuesta es que no permitan que cambien su constitución. Eso sería entregar el país a los políticos, que es precisamente una de las funciones de la Constitución, evitar que los políticos puedan hacer lo que les venga en gana con el país. La Constitución es una especie de reglas del juego para todos, no para una parte, no para un solo equipo, para todos. Y si la cambian, van a modificarla para adaptarla a las exigencias de estos políticos de izquierda. No permitan que cambien su Constitución. Segunda propuesta, reflexionen sobre los salarios de los políticos. En mi opinión son vergonzosamente altos y mezclados con algunos problemas que existen en Chile, como el sistema de salud, y además manipulado con los discursos de izquierda, provocan un descontento popular importante. Reflexionen sobre los salarios de los políticos. Mi tercera propuesta, usen a los observadores de los derechos humanos para que de verdad observen lo que está pasando. Pónganlos en primera línea con los carabineros para que desde ahí puedan ellos ver el panorama completo y observen de verdad la situación de violencia, quién la genera, cómo se genera y qué derechos se violan. Pónganlos ahí en primera línea. Mi cuarta propuesta. Se debería impedir el adoctrinamiento en las escuelas y en las universidades. Los profesores deberían ser neutrales, como lo son los militares. No debería permitirse que un profesor enseñe ideología. Los profesores no pueden adoctrinar a los estudiantes, ni en las escuelas ni en las universidades, en ninguno de los casos. Porque vemos que, llegado a este punto, el adoctrinamiento de la izquierda al final termina dando sus frutos. Miren el caos que tienen ahora montado en Chile. Y mi quinta propuesta es sobre la violencia. La violencia controlada y proporcional es el arma que tiene el gobierno
mediante las fuerzas de seguridad para proteger al pueblo. Ayn Rand dijo: el único propósito correcto, moral, de un gobierno es la protección de los derechos del hombre. Y esto significa protegerlos de la violencia física, proteger sus derechos a la vida, su libertad, su propiedad privada y la prosecución de su felicidad. Por tanto, a veces la violencia hay que combatirla, por desgracia, con violencia, para proteger a los ciudadanos de bien, que son la gran mayoría de los chilenos. A ellos hay que protegerlos de estas turbas violentas y, por desgracia, hay que hacerlo a veces usando la violencia. Esta es mi reflexión, mi interpretación de lo que está ocurriendo en Chile. Amigos chilenos de bien, que son la mayoría, no permitan que Chile se convierta en Venezuela, no permitan que Chile se convierta en Cuba. Hay muchos venezolanos que dijeron que Venezuela nunca sería como Cuba y hoy está peor. No permitan que esto pase. Aprendan de los errores de los cubanos. Aprendan de los errores de los venezolanos. No permitan que estas organizaciones y políticos de izquierda les quiten todo lo que han conseguido ustedes hasta el día de hoy durante estos 30 años o poco más de 30 años. Desde mi posición, por mi parte, solo me queda desearles la mejor suerte del mundo porque la van a necesitar. Y por favor, amigos de la Fundación para el Progreso, desde el enorme respeto que les tengo, escuchen a los cubanos que tenemos algo de experiencia en estos problemas por los que ustedes están pasando ahora mismo y por lo menos sabemos lo que no se puede hacer. Esto es todo lo que tenía que decirles. Les deseo una vez más la mejor suerte del mundo. Un saludo. Nos vemos en próximos videos.